Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre los libros del Antiguo Testamento, ahora metidos con este libro tan interesante que es el libro de los Jueces. Toda la parte introductoria lo hemos hecho ya también en los cursos anteriores, todos los días. Entonces ustedes pueden ir a través de YouTube en nuestra biblioteca virtual, Ñande Yarañe, todos los cursos, todos los días, porque nosotros hacemos en forma ordenada una introducción, ¿verdad? Vamos libro por libro, estamos ya en este 7º libro que nos encontramos en la Biblia. Estamos ahora reflexionando sobre el capítulo 6, 7, 8 y 9 que nos hablan de Gedeón y Abimelech principalmente, ¿verdad? Aparecen estos personajes. Es interesante, ¿verdad? Porque cuando uno va entendiendo capítulo por capítulo, versículo por versículo y también la secuencia de los libros, uno puede entender la obra mágica verdaderamente realizada por el autor sagrado, por esta comunidad, por esta iglesia, la iglesia que se reúne, que piensa sinagogués, ¿verdad? Entonces, la antigua sujina, ¿verdad? Que reflexiona desde su contexto histórico y lo pone por escrito. Pero está leyendo su historia desde Dios. A mí que upeña interesará porque upeña importante y no porque está ahí la que la religión es una cuestión mágica, ¿verdad? O el rayo, amoñan de yara, o pueden dejar rayos, a cambiar, transformar, lo que sea. Upea, upea no existir. La religión verdaderamente, por lo menos lo que encontramos nosotros en la Biblia, otra religión debe cambiar para la religión, pero el religarse, religión, ya de por sí quiere decir ligarte, unirte a tu propia existencia. O sea, que dice la religarte. Es decir, nosotros vivimos y en la medida en que caminamos y vivimos, respiramos, miramos, escuchamos, hablamos, sentimos, nos religamos. Ese la religarse quiere decir la reflexión sobre la vida, darle sentido a tu propia existencia. Porque algunas veces nosotros vivimos justamente sin esa capacidad de la utilización de la razón. La razón es demasiado importante. La razón, ¿entienden? Razón y religión, decía uno de los grandes santos justamente en la formación de la juventud. Jamás vea San Juan Bosco. San Juan Bosco justamente para hablar, imagínense, dice de la formación, de la educación. La persona solamente es capaz de llegar a un grado de formación cuando utiliza la razón y la religión. Pero ven a entender, pedimos ajena solamente cuando está rezando, bebé religión.
Don Bosco, cuando estaba hablando de religión, estaba hablando justamente del religarte a tu propia esencia, donde entra el elemento ciertamente de la piedad, de todo lo que vos quieras, pero estos son elementos que te ayudan a vos a religarte a tu existencia. San Juan Bosco, por ejemplo, utilizaba, y esto es hermoso, ¿verdad? Ustedes saben, cada un mes, Don Bosco hacía lo que se llama el retiro de la buena muerte para sus jóvenes. Retiro de la buena muerte. Parece el nombre a nosotros nos llama, pero nos llama la atención, ¿verdad? Pero para su tiempo, estamos en el año 1800, ¿verdad? 1830, 40, 41, 50. Para ese tiempo, el decir retiro de la buena muerte quería decir religarte, entrar en tu vida, en tu existencia, y desde ahí entonces comenzás a pensar, a reelaborar tu pensamiento, a reelaborar tu propia vida, saber quién soy, hacia dónde voy, para qué estoy. Don Bosco Gorego y frase interesante traía hoy para nosotros, ¿verdad? Algo ahí, Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Vayan de humildad y solamente. Cuando entras dentro de vos y cuando te das cuenta hacia dónde apunta nuestro ser, nuestra existencia. El hombre que es un ser comunitario, el hombre que es un ser de sociedad, el hombre que es un ser de relación. Porque porque nuestra cultura actual, uno puede decir, no, padre, yo soy solitario, yo vivo solo, no necesito los demás, etc. Neyapú. Quiere decir que todavía no entraste a tu esencia. ¿Saben por qué? Porque incluso vos para nacer necesitaste de la relación de dos personas, sí o sí, para que vos nazcas. Vamos a poner lo básico y lo elemental. Para que seas fecundado, necesitaste de una mujer y de un varón. Necesitaste de papá y de mamá. Eso lo oye. Una relación que hace surgir tu vida. Que nindenes en hoy. De ereyu, ñande yayu. Y entonces por eso la religión es religarte y hacerte entonces esa pregunta existencial. Por eso es que algunas personas que vienen con el cuento y me dicen, yo padre no tengo religión, yo padre soy ateo, ateos, religioso. Esa es una mentira, porque no sabe lo que significa religión. Es decir, que viene y me habla y me dice, padre, yo no tengo vida, padre, yo no existo. ¿Y qué es esto que vos estás aquí? ¿Y cómo vos estás aquí? ¿Y cómo? Yo no existo. Bueno, no sé si estás haciendo un poema, una poesía o es otra cosa lo que me querés decir, ¿verdad? Pero en realidad es así también. La religión es inherente, es parte nuestra, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque el hombre de por sí siempre se cuestiona y se mira y se preocupa de saber quién es él. Bueno, y eso es lo que el libro de los jueces y toda la Biblia, evidentemente, procura ayudarnos a entender. ¿Quiénes somos nosotros? Una sola pregunta responde la Biblia. Los 73 libros que encontramos en la Biblia responde a una sola pregunta. ¿Quién es el hombre? Es decir, ¿quién soy yo? Y desde ahí va a ser, ¿quién soy yo frente a Dios? ¿Quién soy yo frente a la naturaleza? ¿Quién soy yo frente a la sociedad? ¿Quién soy yo frente a las cosas? ¿Quién soy yo frente a mí mismo? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Awkward. Afraid. Brandon Vogt es un católico converso. Dice que cuando preguntó a sus amigos cuál es el mayor obstáculo en su fe, le sorprendió el resultado. La respuesta más común fue algo tipo, me preocupa porque siento que estoy fuera de lugar, siento que la cultura me presiona, me pone nervioso identificarme públicamente como católico. Dice que con esa idea nació la plataforma Claritas.U, una web que ayuda a los católicos a afrontar temas controvertidos de forma constructiva y correcta. Es una comunidad de aprendizaje que reúne a expertos en cada campo, explica a los usuarios la doctrina católica sobre cuestiones que van desde la transexualidad hasta la oración.
desde una perspectiva de fe. So I go out and find the best Catholic Salgo a buscar al mejor experto católico en cada uno de estos temas candentes y obtenemos sus mejores consejos y estrategias sobre cómo hablar de estas cosas con la familia, los amigos y los conocidos. But imagine having the right words at Imagina tener las palabras correctas en el momento adecuado. ¿Qué pasaría si no te atascaras? ¿Qué pasaría si pudieras compartir tu fe con tu familia, amigos y compañeros de trabajo fácilmente? Claritas U pretende exponer las objeciones más comunes a las enseñanzas de la Iglesia para que los católicos comprendan la posición de los demás y puedan entablar un diálogo constructivo. So we focus not only on what to say, Nos centramos no solo en lo que hay que decir, sino en cómo decirlo, en cómo llevar la conversación en una dirección positiva. Así, por ejemplo, sobre cualquier tema tenemos consejos y estrategias de conversación que te ayudan a mantenerte en el asiento del conductor de la conversación, asegurar que siga siendo correcta y que produzca frutos. A través de Claritas U, Brandon Vogt espera ayudar a las personas a conocer mejor su fe y a articular sus ideas, de modo que cuando hablen de un tema polémico no pasen un mal trago ni lo hagan pasar a los demás. confident about discussing ¿Cómo acercar los santos a los más pequeños? Es la pregunta a la que pretende responder Juan Pablo Navarro. Ha lanzado estos cuentos ilustrados con los que pretende compartir el ejemplo de vida de sus principales referentes. Yo me he lanzado a publicar estos cuentos, no tanto porque piense que comercialmente pueda ser interesante, sino porque pienso que su contenido es interesante, porque el que es cristiano ya sabe que lo único importante en la vida es ser santo, con lo cual es bueno conocer quiénes han sido los mejores espejos, ¿no? para ser santo. Son relatos sencillos en los que presenta personajes como Ignacio de Loyola, Clara de Asís o el Padre Pío de forma muy humana, incluso con algún pequeño defecto. Quiere que sean alcanzables para que sus lectores les puedan imitar. No son libros que intentan dar una visión como se daba de los santos, que parecían angelitos del cielo desde que nacieron. Por eso habla de ellos de manera muy sencilla. Cada libro tiene distintos tipos de letras y colores, palabras resaltadas y resúmenes cortos, para que cualquiera pueda acceder a estas figuras aunque no esté acostumbrado a la lectura. Eso también hay que tener en cuenta, que los cuentos infantiles muchas veces los que los leen son los padres a los hijos, con lo cual puede elegir la graduación que le quiere dar en la lectura al hijo. Si el niño es muy espabilado, pues se lo lee entero. Si quiere que se entere de un trocito y que leerle el cuento en 5 minutos, pues que lea las negritas. Pero los destinatarios de estos libros no son solo los niños. Juan Pablo Navarro, que leía muchísimos cómics de pequeño, cree que estas historias también pueden ayudar a los adultos. Y los Asterix tenían una lectura para niño pequeño, y sin embargo cuando lo lees de mayor te das cuenta que Goscinny se le habían ocurrido un montón de juegos de palabras que lo entiende una persona mayor. El mundo del libro infantil simplemente habla de un comienzo, pero no de un final. Dice desde cuándo lo puedes leer, pero no te avisan de hasta cuándo lo puedes leer. Los libros infantiles son para todas las edades. Un consejo con el que recuerda que nunca es tarde para sorprenderse con las historias que uno creía saber de memoria y que merece la pena revisitar de mayor. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana.
Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Lo que alguna vez soñaba, lo que yo me imaginaba, lo
que le pedí al Señor en un amor no se compara con lo que vivimos vos y yo, no se compara. Un cuento de hadas, una historia de princesas o el mejor final feliz que se escribió no se comparan con lo que vivimos vos y yo, no se comparan. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. En los días más felices y aun si se pone difícil, yo prometo siempre amarte y serte fiel. Juntos iremos de la mano hacia el cielo, vos y yo juntos iremos. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. Gracias le doy a Dios porque sos vos una prueba de su amor. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe y Antiguo Testamento y reflexionamos sobre este libro maravilloso que nos lleva a pensar, a entrar, a indagarnos, a buscar una respuesta esencial y fundamental a la pregunta crucial de la vida del hombre. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre? ¿Verdad? Y ahora estamos encontrando de estos capítulos, vamos a mirar un poco qué respuesta tenemos. ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo? Gedeón, ya decíamos en ese capítulo 7, versículo 1, se nos había presentado y se nos describe quién es Gedeón. Nos estaba diciendo que a la mañana siguiente Yerubbaal, aquí se le cambió el nombre, es decir, Gedeón, que había destruido, dice, a los Baales. Bueno, luego también aparece Abimelech, este es otro. En el 8:31 nosotros encontramos este nombre, 8:31. La concubina, dice, que tenía en Siquén, también le dio un hijo, a quien puso el nombre de Abimelech. Gedeón, hijo de Joás, murió después de una feliz vejez y fue enterrado en la tumba de su padre Joás, en Ofra de Abiezer. Bueno, entonces la concubina que tenía, es decir, Gedeón, aquí al final, con su concubina, tiene un hijo a quien pone el nombre de Abimelech. Gedeón entonces lo que está preparando y lo que nos está diciendo, tener un hijo, tener una descendencia. Yo te daré una descendencia. De esa descendencia, capítulo 17, versículo 5 del libro del Génesis, justamente nos dice que de tu descendencia nacerán, quien dice, reyes, vendrán reyes. Vamos a leer un poco el capítulo 17. Los que tengan su Biblia y me están acompañando pueden abrir y mirar un poco. Dice así: cuando Abraham tenía 99
y 9 años el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé íntegro. Bueno, en el 3, Abraham cayó con el rostro en tierra mientras Dios le decía: esta será mi alianza contigo. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos hablando de la alianza. Tú serás el padre, ¿viste? Tú serás el padre de una multitud. Esta era la descendencia. Yo te daré una descendencia, le había dicho. Bueno, aquí está. Tú serás el padre de una descendencia, de naciones. Y ya no te llamarás más Abraham. En adelante tu nombre será Abraham. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces incluso hay el cambio de nombre, cambio de identidad. Ya Abraham. Es decir, el cambio de identidad quiere decir una nueva identidad. Es una nueva identidad, ese es el cambio. Ahora yo tengo una nueva identidad. No soy más el hombre viejo, soy el hombre nuevo, soy el hombre renovado, soy el hombre que recibe ese don, esa gracia, esa juventud. Y entonces, después dice: te haré muy fecundo. Y mirá lo que dice: de ti suscitaré naciones. Muy bien, esa es la descendencia. Y de ti nacerán reyes. Ahí está. De ti nacerán reyes. Entonces, con esto, lo que Dios había prometido, la tierra, la descendencia, el pueblo, las generaciones, Toledot, se dice eso, ¿verdad? Y entonces, como consecuencia de esa nación o de ese pueblo elegido, entonces dentro de tu descendencia, de ti, de esa descendencia, nacerán también reyes. Y esta pues la relación que decíamos nosotros, es el relacionarse. Bueno, y esto es lo que encontramos aquí, ¿verdad? La relación que fecunda. La concubina de Gedeón le da un hijo. ¿Y qué nombre le da? Le da el nombre de Abimelech. Es decir, apuntando a la cuestión de la monarquía, apuntando a la cuestión del reinado, del rey. Melech, ya sabemos que quiere decir rey. Abi quiere decir mi padre. Padre. Abi, mi padre. Melech, mi padre es rey. Entonces, si uno entiende ya estas cositas, estas palabras, evidentemente que aquí te vas a encontrar ante una situación maravillosa, ¿verdad? Porque vas a entender lo que te está queriendo expresar. Abimelech. Entonces, mi padre es rey. Bueno, seguimos un poquitito más, ¿verdad? Y vamos a procurar entender, ¿verdad? Todo lo que nos va enseñando aquí. Estos capítulos 6, 7, 8 y 9 del libro de los jueces. Estábamos viendo esto en el capítulo 8:31 y luego también aparece en el capítulo 9:1. Abimelech, hijo de Yerubbaal, es decir, que era Gedeón, fue a Siquem, donde estaban los hermanos de su madre, y les dijo a ellos y a todo el clan de la casa paterna de su madre. Bueno, y continúa la historia, ¿verdad? Entonces, ¿qué le tiene que decir? Digan a todos los señores de Siquem, ¿qué es mejor para ustedes? ¿Que los gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Yerubbaal, o que los gobierne uno solo? Que los gobierne uno solo, ¿se dan cuenta? Estamos preparando el terreno para lo que será luego el reinado, o sea, será la monarquía. Y aquí viene el pequeño diálogo. Te vas preparando. Entonces va metiendo esa idea. El autor sagrado, dentro de su caminar, dentro de su proceso, en este progreso también de presentar la palabra de Dios, o mejor dicho, esa historia de salvación, esa promesa de Dios, en este sentido es la palabra de Dios. Ciertamente que poco a poco eso se va dando, no es que se dan saltos muy grotescos, muy grandes, que al final de cuentas el pueblo no puede acompañar, o sea, no puede entender. Aquí nosotros en el libro de los jueces poco a poco vamos entendiendo el camino que se va ofertando. Los hermanos de su madre comunicaron estas palabras de Abimelech a los señores de Siquem, y estos se pusieron de parte de él porque decían: es nuestro hermano
Luego le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berit, con los que Abimelech contrató a unos hombres vagos y aventureros que le sirvieron de escolta. Enseguida entró en la casa de su padre, en Orfá, y mató a sus hermanos, los 70 hijos de Jerubbaal, sobre una misma piedra. Solo escapó Jotán, el hijo menor de Jerubbaal, porque logró esconderse. Entonces se reunieron todos los señores de Siquén y todo Bet Miló y fueron a proclamar rey a Abimelech junto a la encina de la piedra conmemorativa que está en Siquén. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Los dogmas marianos. Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. La perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia Católica y oriental ortodoxa. Afirma que la real y perpetua virginidad en la Virgen María se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo, al Hijo de Dios, hecho hombre. Así María fue siempre virgen por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su hijo biológico, esa concepción milagrosa. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que María dio el nacimiento milagroso, sin apertura del útero y sin prejuicio para ninguno de los elementos biológicos de la mujer. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores, por ejemplo, San Justino Mártir, Orígenes
el Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Corundam del 7 de agosto del 1555 en el Concilio de Trento. María, Madre de Dios. El símbolo apostólico, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen. El Concilio de Éfeso en el 431 proclamó con San Cirilo en contra de Nestorio: si alguno dice no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, la Theotokos, porque parió según la carne al Logos de Dios, hecho carne, sea anatema. Lo encontramos también en Juan capítulo 2:1, en Lucas 1:43, en Gálatas 4:4, San Ignacio de Antioquía, Ireneo, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Orígenes, Atanasio, Epifanio, los Capadocios, entre otros, que ya usaban este término. La Asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres, que resucitarán al final de los tiempos, pasando por la descomposición. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos con el libro de los jueces y reflexionamos sobre los capítulos 6, 7, 8 y 9, sobre la historia de Gedeón, juez mayor, ¿verdad? Evidentemente decíamos que se dice mayor o menor, pero sencillamente por el material que nosotros tenemos. Los materiales, si son abundantes, entonces son jueces mayores. Si los materiales son pocos, entonces son materiales menores, o sea, son jueces menores. Ahora vamos a mirar con respecto a lo que significa para nosotros el texto en sí. El texto no es de una sola procedencia. Esto entonces ya nos está diciendo algo interesante, no es de una sola procedencia. Nosotros aquí estamos teniendo entonces textos independientes que vienen de diversos lugares, o lo que nosotros le llamamos dentro de los estudios bíblicos de diversas escuelas, de diversas teologías, de diversos grupos, ¿verdad? Grupos eclesiales que pensaban, pero también no solamente que en ese mismo momento estaban existiendo estos grupos, porque sabemos que la Biblia se va escribiendo a lo largo de siglos, a lo largo de muchos años. Entonces, de repente, en un tiempo en que hay un cierto estilo de pensamiento, de mirar, de repensar, de religarse a lo existencial y fundamental con la vida, como nosotros ahora también tenemos nuestra manera propia, ¿verdad?, de pensar, de reflexionar, de religarnos con Dios. Así también en tiempos antiguos tenían otra manera, otra forma de religarse con Dios, pero buscando siempre lo esencial y lo fundamental que es esa religión, es decir, entender quiénes somos nosotros. Y la Biblia quiere responder principalmente y esencialmente a esa pregunta: ¿quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? Y así también lo tendremos. De aquí más adelante siempre iremos viendo. Pero aquí vemos que hay textos de diferentes procedencias, muchos textos diversos. Y por lo tanto hay también una fusión muy interesante, ¿verdad? Porque lo que encontramos aquí ya es el resultado de una fusión de estas diversas tradiciones, muy hábilmente unificadas en la redacción. Ahora, nosotros tenemos que partir entonces ya de este principio, es decir, que hay una fusión de tradiciones, hay una fusión de teologías.
dentro de los estudios bíblicos se habla de un redactor final. Es decir, ¿qué significa un redactor final? El redactor final es el que tiene frente a sí mismo, tiene muchas tradiciones, muchos escritos, y lo que está haciendo es fusionando, uniendo, entendiendo, reelaborando. Es una reelaboración entonces de estos materiales. De una o de otra manera se está colocando uno al lado de otro, para hacer entonces que surjan mejor los elementos dispares que integra el servicio de una oposición estructuralmente entre lo que es aquí el tema, ¿verdad?, que estamos reflexionando de estos materiales diversos que tenemos y hacer una fusión de lo que significa ser rey y lo que significa ser juez y rey. Pero estamos queriendo dar también ese salto, no nos olvidemos de todo lo que es el juez, de todo lo que son los jueces, el libro de los jueces, que estamos pasando hacia la monarquía, hacia el rey. Para llevarlo a cabo, distinguimos dos conjuntos en este ciclo que forman un díptico, que es el juez Gedeón y el rey Abimelech. Juez Gedeón y el rey Abimelech. Muy bien elaborado entonces, muy bien trabajado, porque queremos poder dar este paso. Ñandella esa casejina lleva, o sea, el autor sagrado tiene esa preocupación. Aquí le tenemos a Gedeón y Jerubbaal, ¿verdad?, que es un juez, este juez que está viviendo, este juez que está aquí presente, pero que ahora está apuntando ya toda esa historia, todo el caminar del pueblo, esta relación está apuntando entonces hacia el rey. Ahora tenemos que ser rey. Abimelech. Entonces ahora llegaremos, y esto lo vamos a encontrar en el capítulo 6. Vamos a ir a estudiar el capítulo 9, que es Abimelech, y Jerubbaal, o sea, Gedeón, lo vamos a encontrar antes en los capítulos desde el 6 en adelante hasta el 8 principalmente. Vamos a entrar entonces en este estudio ahora de lo que corresponde al juez Gedeón. Primero ir mirando las características, ir mirando todo lo que va sucediendo con Gedeón, primero cómo se presenta en este estudio, cómo se presenta, mejor dicho, no solamente desde el estudio, porque el estudio lo que hace es una lectura profunda, va buscando todos los elementos que se van trasluciendo. Pero esa caina, lleva peo mombe usea hinañande, upeje isea hinañande, maba Gedeón, amba ella va Gedeón, oye ponomba apo, amba ella va oye shauka, o sea, se está manifestando, en fin, las características de lo que es un juez. Pero después entonces en este trajinar, en este caminar, vamos a ir llegando y vamos a ir apuntando hacia el objetivo siempre de lo que el libro de los jueces nos quiere llevar, que va a ser el de ir preparándonos, preparar el corazoncito, preparar la mente, preparar el pensamiento hacia la monarquía, dando a entender, ¿verdad?, lo de la monarquía como un elemento muy importante en este proceso también, que estamos pasando entonces de los clanes, que estamos pasando de las familias, estamos pasando ahora poco a poco a una unificación. Por eso decíamos en los capítulos 4 y 5 también que hay como una propaganda, decíamos, sobre todo en el capítulo 5, cuando hacía aparecer todas las tribus que luchaba a favor de la unidad. Entonces este autor sagrado estaba buscando la unidad de las tribus, pero pensando en la unificación como una sola nación, que sería después Israel. Aquí también, pero de otra manera. Gedeón como un juez, Gedeón que va luchando, que va defendiendo, ¿verdad?, pero como tribu aún, que luego vamos a ir encontrando en el capítulo 9 con sobre todo Abimelech, como una también, entre comillas, propaganda hacia lo que será la monarquía. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales,
con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañé, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañé Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy especialmente la Iglesia nos propone a celebrar la fiesta de la Candelaria. Hoy en este día en que recordamos y rezamos principalmente por todos los religiosos, la vida religiosa, la vida consagrada. Muchas felicidades por una parte para todos los que han entregado su vida al Señor en este seguimiento de Dios. Y por otra parte también rezamos y pedimos por las vocaciones religiosas dentro de la Iglesia. Hoy la lectura es de la profecía de Malaquías. Estamos en el capítulo 3 del 1 al 4. Así dice el Señor: miren que yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza que ustedes desean. Mírenlo entrar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a plata y a oro refinará a los hijos de Leví, y presentarán al Señor la ofrenda como es debido. Queridos amigos, y continúa la palabra de Dios, ciertamente esta profecía de Malaquí o Malaquías, como decimos, Yahvé, que envía a su ángel, significa, es una palabra en hebreo, un nombre en hebreo. Y sobre todo nos anima a nosotros y nos hace entender que la fuerza y la presencia de Dios es lo que nos purifica. Nos envía el Señor a este mensajero que nos trae la buena noticia y que nos ayuda a nosotros para que podamos cambiar. Opera la ñandeña y contenido vagina lleva esa peñan de yara o boucañan debe, pero peñe es un guajeñan debe a través de alguien y ese es el mensajero. Hoy decíamos que recordamos, celebramos y rezamos por la vida religiosa. Y esta es una forma también como el Señor envía siempre a su mensajero para hacer llegar la buena noticia. Dentro de la historia de la Iglesia encontramos a santos que han dedicado su vida, han sido enviados, se sintieron enviados, llamados por Dios, justamente para cumplir esta misión tan importante, como esa lejía, dice, que se pone al servicio para lavar, para limpiar, para purificar, para regalar un granito de arena en la construcción del reino de Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
dogmas sobre Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios, según San Juan capítulo 10:30, e Hijo de Dios por esencia. El dogma dice que Jesucristo posee la infinita naturaleza divina con todas sus infinitas perfecciones por haber sido engendrado eternamente por Dios. Jesús posee dos naturalezas que no se transforman ni se mezclan. Es decir, Cristo es poseedor de una íntegra naturaleza divina y de una íntegra naturaleza humana. La prueba está en los milagros y en el padecimiento. Cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física. Existen también dos voluntades físicas y dos operaciones físicas de modo indivisible, de modo inseparable y de modo no confuso. Jesucristo, además de hombre, es el Hijo natural de Dios. El Padre Celestial, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a los hombres a su Hijo, Jesucristo. Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Jesucristo quiso ofrecerse a sí mismo a Dios Padre como sacrificio presentado sobre el altar de la cruz en su muerte. Al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. Al tercer día, resucitado por su propia virtud, se levantó del sepulcro. Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Esto según San Marcos. Lo encontramos en el capítulo 16, 19. También San Lucas nos habla en el capítulo 24, 50. También encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 9 al 11. La carta de Pablo también, Efesios 4, 7 al 13. Resucitó de entre los muertos y subió al cielo en cuerpo y alma. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe Antiguo Testamento y estamos reflexionando y vamos a mirar un poco el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 que nos habla del juez Gedeón. Vamos a ver estas características. Primero, tenemos que ser bien concretos y decir que hay una complejidad. Estos capítulos son bien complejos. ¿Qué es lo que se nos va presentando? Hay una complejidad. Ya decíamos, hay un redactor final que tiene muchos materiales, que tiene que procurar compaginar, que tiene que darle sentido. Tiene que ir narrando una historia. Cuando von Rad vuelve a releer y vuelve a entender entonces todo lo que va sucediendo en los libros bíblicos, llega a comprender y tiene una visión global y dice, aquí lo que estamos encontrando es una historia de salvación, dice von Rad. Una historia de salvación. Es la primera vez que se está hablando de una historia de salvación. Es decir, y puja iñaca, alleva, omuñe puruja ojo, ñandeyara oye shaka, ñandeyara oye manifestado ojo, y entonces a eso le va llamando una historia, porque la historia nosotros lo definimos así un poquitito como trabalengua, ya ella cueñan de lleva en nuestra introducción a la Biblia, como sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Upeañan de ya pecha, no una forma de trabalengua simplemente para que podamos entender que la historia de por sí es un encaminarse de la historia, ¿verdad? Historia, de los sucesos que van sucediendo sucesivamente, ¿verdad? Pero en nuestra vida, en el caminar, en el trajinar de la vida. Entonces, por eso que hay una complejidad redaccional en estos capítulos de todos estos elementos que encontramos. Pero esto no quita nada a su gran coherencia narrativa. Segundo elemento. Hay una coherencia porque justamente el autor sagrado procura
homogendacua, ¿verdad? No son saltos brutos, saltos que después de repente nos desconcentran totalmente o que nos cambian el tema totalmente. No, procura ser así en una forma ordenada, en la medida de las posibilidades de estos materiales y fragmentos que tiene el autor sagrado, de darle como si fuese una historia verdaderamente, como si fuese una historia única, como es la historia de la salvación, ¿verdad? Entonces hay una redacción coherente. Y luego también todo esto nosotros podemos encontrar como una redacción que es coherente gracias o debido a una redacción final. Porque siempre una redacción final, la que toma los materiales homogendados hoy en la opera de Coñandeña en Bojera, redactor final. Tiene una coherencia de pensamiento y quiere llegar a un objetivo final. ¿Qué es lo que está queriendo enseñar? Si la Biblia decimos que es un libro pedagógico y es un libro que nos quiere enseñar, dentro de su pedagogía, cuál es el objetivo y a dónde está queriendo llegar. ¿Verdad? Porque si es libro pedagógico que me tiene que enseñar a mí, soy yo el que tengo que llegar a descifrar y a entender lo que me quiso enseñar la Biblia. Más allá del marco teológico, el capítulo 6, 1-10, que pone en escena la opresión de Israel por los madianitas por culpa de su infidelidad, y de capítulo 8, 33-35, que evoca la recaída de Israel en la falta. Lo que preludia la entrada en escena de Abimelech a partir del capítulo 9:1 es el conjunto que comprende 3 grandes partes, seguidas luego por un epílogo. Entonces, volvemos aquí. Nosotros encontramos, mirando mucho más allá del marco teológico, decíamos, del capítulo 6, 1-10. Vamos a mirar un poco lo que nos va diciendo este capítulo. Es el marco teológico, que siempre le decimos que es leitmotiv dentro del libro de los jueces también, porque es una repetición continua. Nos dice de esta manera: los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor, y Él los entregó en manos de Madián durante 7 años. Los madianitas oprimieron a Israel, y para librarse de ellos los israelitas se hicieron escondites en las cuevas de las montañas, en las cavernas y en los lugares escarpados. Cada vez que Israel sembraba, venían los madianitas, los amalecitas y los orientales y los invadían. Acampaban frente a ellos y destruían sus productos del suelo hasta los confines de Gaza. No dejaban víveres, ovejas, bueyes ni asnos en Israel, porque subían con su ganado y sus tiendas de campaña y eran numerosos como langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables y entraban en ese país totalmente y solamente para devastarlo. Israel quedó muy debilitado a causa de Madián y los israelitas clamaron al Señor. Entonces, ya hemos dicho, ¿verdad?, que en muchos otros pasajes encontramos lo mismo. Este es el marco teológico del libro de los jueces. Leitmotiv. ¿Por qué decíamos leitmotiv? Porque leitmotiv quiere decir repetición continua. O repetine una vez, o repetine 2 veces, o repetine 3 veces, o repetine 5, 6, 7 veces, ¿verdad? O sea, siempre, siempre, siempre. Te vuelve a repetir y te vuelve a ubicar, a recordar el marco teológico. Y siempre es una narración estereotipada. Abellarecó la modelo, abellarecó la forma de redacción, japea ñandela ñamombe uta, hopea la ñandella eta añaina. Apeisha ñamombe ujaisha, apeisha ya ejaisha hinañande, entonces coangañe pregunta ñamba obea ari. Porque de nuevo Israel siempre está cayendo en el mismo pecado. Entonces, ¿qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer para volver a levantarnos? ¿Qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer para que nosotros podamos retomar todos estos elementos? Bueno, y eso es lo que encontramos aquí en el capítulo 6, los versículos 1 hasta el versículo 6. Entonces,
todo esto nos invita también, ¿verdad?, a entender quién es Gedeón en este caso, ¿verdad? Esto nos invita también a entender la identidad de Gedeón, así como hemos entendido a los otros jueces. Ella lleva el autor sagrado ueruñan de ejina, a iñande, upea la iba de cuella puitebecuera, upea la situación de pecado, a lleva. Apeare non debe angañan de yara o genó, en este caso es Gedeón, alguien llamado por Dios y que va a dar una respuesta a la problemática que está viviendo Israel. Y por el día de hoy, queridos amigos, nos despedimos. Les dejo la bendición del Señor, que les bendiga siempre, que les proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Que Dios les bendiga a todos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.